Hola, muy buenas tardes, hermanos. Hoy es un día más que venimos llevándoles pues esta transmisión por medio de internet, porque sabemos que por todo el problema que estamos pasando con el coronavirus todavía no podemos estar en nuestras iglesias, pero desde aquí les vamos a llevar la palabra para que ustedes pues se alimenten un poco de ella. Gracias a todos por estar con nosotros. Espero que Dios los bendiga este día, que esta palabra sea una palabra que sea palabra vida, que traiga muchas cosas buenas para ustedes. Así de que un saludo, Dios me lo bendiga. Esta tarde vamos a tener una prédica muy bonita. Vamos a predicar un pasaje sobre la Biblia, que es sobre Daniel, la historia de Daniel. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito. El tema le he titulado Un cristiano diferente. Espero que nos guste. Antes de iniciar, vamos a orar para que Dios pues nos bendiga a cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por estar aquí, Señor, trayendo tu palabra. Esperamos, Señor, que tú nos bendigas este día, que tú bendigas a todas las personas, Señor, que van a recibir esta palabra hoy, Señor Jesús. Bendícelas donde sea que se encuentren. Bendícenos a nosotros, bendice nuestra iglesia, bendice a nuestros líderes, Padre, a nuestro pastor, a todas las personas, Señor, que pertenecen a la conexión y a los que no pertenecen, Señor. Bendícelos, Padre. Llénanos con tu gracia y con tu amor, Señor. Bendice a nuestros familiares. Y gracias por protegernos de esta enfermedad, Señor. Esperamos que todo vuelva a ser como antes muy pronto, Señor. Confiamos en ti y confiamos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos, hermanos, trayéndoles una palabra muy maravillosa. Como les decía anteriormente, pues esta palabra se llama Un cristiano diferente. Y vamos a leer un texto bíblico de Daniel del 1, 8, 15 para que ustedes más o menos podamos irnos conectando con esta historia maravillosa. En Daniel 1, 8, 15 nos dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor, el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verdura y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestros semblantes con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. En esta parte podemos ver cómo a veces como Daniel, esta es una historia muy maravillosa donde el rey Nabucodonosor empieza a reclutar personas y a traer personas jóvenes, y entre esas personas estaba Daniel y sus amigos, y los traen hacia la presencia del rey. Entonces el rey les dice que los alimenten con mucha comida buena, porque lo que el rey necesita son personas fuertes, sanas para él. Entonces empieza a quererlos alimentar con vino, pero como Daniel estaba bajo la orden y bajo, digamos, no la orden, pero bajo el mando del Señor, y tenía mucho respeto hacia él, entonces le pide a los guardias que por favor no le alimenten con vino y que en vez de eso le den agua y verduras. Y vemos que entonces, como el mismo Dios hizo que Daniel se ganara la confianza del guardia, entonces el guardia se lo permite. El guardia acepta la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Todos se alimentaban bien, pero Daniel y los tres amigos, entonces ellos solamente comían verdura y tomaban agua todos los días. Y entonces al final de este plazo vieron que todos ellos estaban sanos, y entre Daniel y sus amigos eran las personas que mejor se habían conservado en ese tiempo. Si decimos que somos cristianos nosotros, entonces tenemos que ser muy diferentes de quien una vez fuimos en el pasado. Nuestra vida tiene que cambiar por completo. Pero esto en ocasiones puede producir sufrimiento y adversidades. Esto sucede porque nosotros formamos parte de una sociedad conformista, ¿verdad? Siempre vamos a querernos poner siempre al nivel de las otras personas,
por compromiso a veces lo hacemos, y entonces esto nos ocasiona mucho sufrimiento y mucha adversidad, porque a veces tenemos que decir que no a cosas que a veces nos gustaban antes, pero después de que ya aceptamos a Dios y que nuestra vida es diferente, entonces tenemos que empezar a decir que no a muchas cosas y nos va a causar adversidades, y empezamos incluso a perder amistades, pero eso no importa porque nosotros estamos conservando nuestra vida para Dios, y eso es muy importante. En otras palabras, la mayoría de las personas se conforman a lo que sucede a su alrededor y esperan que nosotros así lo hagamos, pero nosotros no estamos llamados a conformarnos con las cosas del mundo. Nosotros estamos llamados a servir a Cristo. Así es de que nosotros no tenemos que conformarnos con las cosas del mundo, porque nosotros estamos empezando una vida nueva en Dios, en Cristo Jesús, y entonces tenemos que ser diferentes a los demás. Así es de que nosotros no fuimos creados para permanecer en la presencia del pecado. Nosotros fuimos creados para permanecer ante la presencia de nuestro Señor. Pero no obstante, esto existen muchos que se rinden ante la presión que ejercita este mundo. Algunas personas se sienten tan presionados y entonces se sienten bajo la presión que el mundo les ofrece. Entonces a veces algunas personas recaen y algunas personas vuelven atrás y dejan el cristianismo o dejan la iglesia y se retiran y vuelven a hacer lo que antes era. Existen muchos que no se atreven a ser diferentes. Hoy estaremos explorando las consecuencias de ser diferentes en este mundo de maldad, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pruebas y lleno de problemas. La parte número 1 que quiero compartir con ustedes es la de no conformarnos al mundo. Daniel no estaba dispuesto a olvidar de quién era él. Daniel siempre era una persona muy sabia y él sabía quién era él. Él sabía que él era hijo de Dios y que Dios estaba protegiéndolo. En Deuteronomio 7:6, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Oiga bien lo que le dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió. Dios nos elige a nosotros de en medio de tanta gente, y Dios nos elige y nos saca de la basura, nos saca de donde estamos, del fango, y nos da una vida nueva, nos da una forma nueva, ¿verdad? Y Dios nos libera del pecado. No podemos nunca olvidarnos quiénes somos, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Verdad? Nosotros somos escogidos, somos sacerdocio. Dice que somos un pueblo que pertenecemos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios y por lo tanto Dios siempre va a estar con nosotros y va a estar dándonos siempre el brillo en nuestros corazones y siempre va a estar dando una esperanza en medio de cualquier problema. No podemos rendirnos a las cosas del mundo. En Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En 1 de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Antes pues nosotros hacíamos cualquier tontería, cometíamos cualquier error, pero ahora que ya le pertenecemos a Dios, entonces tenemos que ser obedientes a los mandamientos y a los mandatos que Dios nos hace cuando aceptamos a Dios. Conformarnos al mundo significa apartarnos de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y recuerden que Dios está atento a nuestras circunstancias y derrama su gracia sobre el que es fiel. Dios está atento a nuestras circunstancias, oiga bien, y derrama su gracia sobre el que es fiel. Dios siempre está derramando su gracia y está teniendo misericordia sobre los que son fieles a Él. Las consecuencias, si no comprometemos nuestra fe, producirán consecuencias negativas. Daniel, en el texto que leímos anteriormente, en este se vio obligado a responder a Daniel, tengo miedo a mi señor el rey. Estamos hablando del guardia, donde él le dice, tengo miedo a mi señor el rey. Pues fue él quien te asignó la comida y él vino.
¿verdad? La comida y el vino que estaban tomando. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Ustedes ven que ese guardia tenía que serle fiel a lo que le había ordenado el rey. Entonces tenía mucho temor y le decía a Daniel, le dice, si el rey se da cuenta me va a cortar la cabeza. Así de que tenía miedo de alimentar a Daniel solo con verduras y agua como él le había pedido, únicamente para no caer en el pecado del vicio de comer, del pecado de la gula, de tener que comer como todos los demás. Así que Daniel siempre sabía quién era. Pararnos en oposición al mundo producirá adversidad, pero también bendición. En Mateo 10, 22 nos dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. A veces por causa del Señor, pues a veces nos llaman santulones, nos ponen sobrenombres, pero nosotros tenemos que pensar pues que, bueno, que al fin y al cabo todo lo que estamos haciendo es para Dios, y en realidad pues lo que importa es para Dios. Muchas personas a veces pues cometen el error de agredirnos cuando estamos en la iglesia. A veces ante los mismos cristianos nos agredimos, y pues a veces insultamos, le faltamos el respeto a otras personas, porque a veces queremos ser tropiezo para aquellas personas, pero tenemos que tomar en cuenta que todo lo que hacemos en la iglesia es para Dios. Y recuerden lo que Dios dijo, pobre de aquel que se meta con uno de mis pequeños, porque es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello, se tire al mar, porque la verdad que nadie puede meterse con un hijo de Dios, porque dice Dios, si el que le hace daño a uno de mis hijos, me hace daño a mí. Así de que si usted ofende a un hijo de Dios, tenga mucho cuidado, porque está ofendiendo a Dios también. Todo el que es hijo de Dios se le tiene que respetar, porque está bajo la protección de Dios, está bajo las alas de Jesucristo, y el que se mete con un hijo de Dios puede terminar muy mal. Así que si usted trata o es una de las personas que ofende a un hijo del Señor, tenga mucho cuidado, porque la verdad que puede tener consecuencias, tiene que tener consecuencias muy negativas. En Juan 16:33 nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo, como pues saliendo, ¿verdad?, del sepulcro al tercer día después de su muerte, y Él nació de nuevo, creció de nuevo, resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para venirnos a dar, ¿verdad?, la salvación, ¿verdad? Entonces, pues Él siempre nos está dando el confort, y es el que nos trae la paz a cada uno de nosotros. Daniel sabía exactamente de dónde procedía su fortaleza, y nosotros también tenemos que saber de dónde viene nuestra fortaleza en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Entonces nosotros tenemos que estar seguros. En Éxodo 15:2 el Señor nos dice, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios mi Padre y lo enalteceré. Él es mi fuerza, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Tenemos que alabar a Dios siempre y no avergonzarnos de darle gracias a Dios, de alabar al Señor en cada momento. El resultado de una fe inquebrantable es lo siguiente: Dios no defrauda a quien deposita su fe en Él. Los jóvenes no solo estaban más saludables que los otros, sino que Daniel les bendijo de manera muy especial. Así de que por pedir Daniel que pues no se le alimentara con el vino y con la comida que estaban haciendo los banquetes del rey, pide, y a la larga pues el rey ve que estas personas, estos jóvenes que estaban ante su presencia, eran más saludables que los otros que habían comido de todo, que habían tomado vino y que se habían emborrachado, y pues eran personas que eran menos saludables. Pero Daniel oraba demasiado, oraba mucho todas las noches y le pedía al Señor que fuera bendecido. Entonces Daniel siempre estuvo bendecido y con la gracia, bajo la gracia de Dios. En Hebreos 11:30 y 32 nos dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Qué más voy a decir yo? ¿Qué más puedo decir a ustedes? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, ¿verdad? Ellos los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, como Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones también por órdenes del rey Nabucodonosor. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas
de flaquezas y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero eso solamente lo lograron con fe, porque ellos tenían mucha fe de que Dios estaba ahí para poder vencer, para poder ser diferentes. Al igual que en el tiempo de Daniel, los poderes del enemigo continúan tratando de separarnos de la presencia de Dios en estos momentos. A través de las cosas de este mundo, el enemigo busca que nos conformemos a este mundo y de esa forma provocar que perdamos nuestra verdadera identidad, ¿verdad? El enemigo está provocándonos, el enemigo está tratando de sacarnos del camino, siempre nos va a poner pruebas, siempre nos va a poner tropiezos y nosotros a veces nos vamos a mostrar algunas veces débiles, pero tenemos que ser fuertes delante del Señor y tener mucha fe, mucha confianza en Dios. Nunca nos podemos olvidar lo que encontramos en Romanos 12:12 cuando leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los poderes del enemigo buscan cegarnos para que no alcancemos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que yo le digo hoy a usted, hermano, que está allí escuchándome, que se atreva a ser diferente. Daniel se atrevió a ser diferente en medio de las pruebas, en medio de todas las otras personas que lo acompañaban, y sus compañeros le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque miraban que él era muy fuerte, que él tenía mucha fe y que tenía un propósito, y el propósito era seguir el camino hacia llegar a la salvación y hacia llegar a Cristo. Atrévete a ser diferente y pronto encontrarás cómo otros serán atraídos al Señor. Serán atraídos al Señor por tu fe. Entonces, si tú eres diferente y predicas el evangelio y convences a otras personas, ellos se van a sentir atraídos hacia la conversión y venir hacia el Señor con esa fe tan grande que nosotros tenemos. Atreverse a ser diferente y a perseverar en la santa doctrina, no permitiendo que las mentiras del diablo te separen de la presencia de Dios. No permitas que el diablo con sus mentiras venga y te separe de él. Si nos llamamos cristianos, entonces tenemos que ser atrevidos, tenemos que atrevernos a decir no cuando alguien nos provoca, atrevernos a decir no cuando alguien nos invita. ¿Sabes qué? Vamos a una fiesta y alguien nos dice: tómate esta cerveza, no pasa nada; tómate este purito de marihuana, no pasa nada; tómate un poquito de droga. Entonces, pero nosotros tenemos que saber que en qué momento tenemos que decir no a las cosas que el mismo Satanás va poniendo para provocarnos el alejamiento de la iglesia. Aun cuando esto pueda causar un momento difícil, un momento incómodo delante de sus amigos, no importa, hágalo. Usted diga no. Tiene que aprender a decir no, porque la verdad que hay momentos en que usted tiene que ser inteligente y decir no. Así es de que yo le invito a que aprendamos a madurar en la fe, a que aprendamos a crecer en la fe y aprender a decir no cuando tenemos que hacerlo. Así de que no tenga miedo. Por un momento usted sabrá que alguien se va a sentir incómodo, pero vale la pena, porque usted está en esta vida para agradarle a Dios y no agradarle al hombre. Tenemos que atrevernos a pararnos firmes en la promesa de Dios, a ser firmes en esa promesa, a ser firmes a continuar en el camino de Dios. Tenemos que atrevernos a confiar en Dios en todo momento. En cada momento que pase en nuestra vida, confiemos en Dios. En cualquier dificultad, en cualquier prueba, confiemos en el poder y en la gracia de Dios. Ahora, la pregunta que puedo hacerle a usted es la siguiente: ¿usted se atreverá a ser diferente? ¿Se atreverá usted a ser diferente en este momento? Atrévase. No le cuesta nada. Dios le va a dar la sabiduría para que usted sea diferente a los demás. Dios le va a dar sabiduría para que usted sepa comportarse a los demás. No hay que acomodarse a las cosas que el mundo nos ofrece. A veces nosotros somos tan cómodos a las cosas que tenemos a nuestro alrededor. A veces vemos personas que nos dicen: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te preocupas? Yo me recuerdo hace mucho tiempo, cuando llegué de mi país, pues yo no sabía nada de inglés. Yo llegué a un lugar donde había muchas personas, personas de nuestra raza, y pues latinos y gente de Sudamérica, de nuestros países. Y cuando llegué a este país, yo decía: yo quería hablar inglés. Y entonces yo, desde que llegué, dije: ¿sabes qué? Yo empecé a ir a la escuela, pero ellos me decían: ¿sabes qué? ¿Para qué vas a la escuela? No vayas.
No importa que vayas a la escuela, mira, yo tengo 10, 20 años en este país y no lo necesito, pero yo tenía un sueño, yo quería ser mejor cada día, yo quería crecer, yo quería ser una persona diferente, yo quería tener, pues ser diferente a los demás. Entonces yo sí seguí yendo a la iglesia, a la escuela, y por la gracia de Dios fui como 2 años y medio seguido al colegio y aprendí mucho inglés. Y entonces después con el tiempo yo volví a ese lugar porque me alejé de trabajar de ese lugar, cambió de dueño. Entonces me acuerdo yo que yo regresé como a los 5 años y pues yo ya me había superado un poco, ya tenía un nuevo trabajo, un trabajo donde necesitaban que yo hablara inglés. Y entonces me acuerdo yo que regresé a ese lugar y ahí estaban las mismas personas que me habían dicho a mí que no estudiara. Ahí estaban en la misma bicicleta, la misma ropa de hace 5 años, haciendo lo mismo, trabajando, y luego el fin de semana se tomaban todo el dinero. Esas personas se acomodaron al mundo. Ellos no tenían aspiraciones, ellos no quisieron crecer como cristianos ni como humanos. Así de que entonces ellos se acomodaron. Nosotros no tenemos que ser cómodos, nosotros tenemos que aspirar a más cada día que pase, a ser mejores cada día que pase en nuestras vidas. Así es de que yo les recomiendo, hermanos, que seamos diferentes y que Dios me los bendiga donde sea que se encuentren. Un saludo a todos y que sigamos pues juntos esperando que todo esto vuelva a ser como antes. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo desde aquí, desde nuestra casa. Esperamos que pues donde sea que se encuentre usted sea bendecido esta tarde. Amén. Saludos, gracias.